Son imágenes de cómo han quedado los trenes tras una colisión que ha sacudido España. La parte trasera de un tren de alta velocidad de la compañía Irio ha descarrilado a la altura de Adamuz y ha invadido la vía contigua. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Ha chocado con la parte frontal de un convoy Alvia que circulaba en sentido contrario. Hay decenas de fallecidos y más de 150 heridos. Varios de ellos se encuentran en estado muy grave y están siendo atendidos en unidades de cuidados intensivos. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona, con labores de rescate todavía activas y la preocupación puesta en la posibilidad de que haya víctimas atrapadas bajo los vagones. Desde la Junta de Andalucía advierten de que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas debido al estado de uno de los vagones más dañados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en el lugar de los hechos. El Gobierno ha agradecido la labor de los servicios de emergencias y de los vecinos de Adamuz que han colaborado. El Gobierno ha pedido prudencia y evitar especulaciones, mientras Renfe prepara un plan extraordinario de transporte para los viajeros afectados. El rey Felipe VI y la reina Leticia han expresado su consternación por el suceso y han anunciado su regreso inmediato a España tras cancelar su agenda internacional. Se han decretado 3 días de luto. Pero la actualidad pasa también por Groenlandia, Irán o la firma del acuerdo con Mercosur. Vamos con las noticias del día. Tragedia ferroviaria en el sur de España. El descarrilamiento este domingo de 2 trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz deja al menos 39 muertos y más de 150 heridos, 24 de ellos graves. Según las autoridades locales, el balance de víctimas podría aumentar en las próximas horas, pues uno de los vagones que ha descarrilado quedó muy deteriorado. El accidente se produjo cuando un tren de Irio que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, con 317 personas a bordo, descarriló al entrar en la localidad de Adamuz, invadiendo la vía contigua por la que circulaba otro tren de Renfe que viajaba desde Madrid y se dirigía a Huelva. De momento se desconocen las causas del siniestro que se produjo en un tramo de vía compuesto por una recta y que fue renovado en mayo de 2025. 2 números de teléfono han sido habilitados para atender a las víctimas. Nuestro compañero Javier Íñiguez de Onzoño ha estado en la estación central de Atocha, en Madrid, donde ha recabado las distintas experiencias de viajeros que se han quedado sin poder viajar debido a la tragedia. Vamos hasta Atocha. Decenas de pasajeros se agolpan esta mañana en la estación de Atocha, el principal nodo de comunicaciones ferroviario de España, tratando de buscar una alternativa al corte que afecta a todos los trenes entre Madrid y Andalucía. Ahí me ha acompañado un compañero de Renfe para el tema del enlace y bueno, hablaba con una señora que me ha dicho que en principio no sabía si iban a poner autocares, autobuses o lo que sea. Los pasajeros aseguran que las plazas de los puentes aéreos desde Madrid y Barajas, así como las alternativas en buses de la cercana estación de Méndez Álvaro, están prácticamente ocupadas. La última vez que acabo de llamar, hace un minuto antes de que entráis vosotros, Telefónica informa que el número marcado está apagado fuera de cobertura, o sea que está desbordado todo. Las vías españolas, liberalizadas por completo tras la pandemia de 2020, cuenta con un operador público, Renfe, y 2 privados, la italiana Iryo, cuyo tren descarriló inicialmente al norte de Córdoba ayer por la tarde, y la francesa Ouigo. Todos ellos dependen de la empresa que gestiona la infraestructura ferroviaria española, Adif. Esta última explica a Euronews que desconoce cuándo podrán reanudarse los servicios, ya que primero deben retirarse los trenes accidentados y posteriormente analizar cuánto daño han sufrido las vías. Renfe informa en sus redes sociales que está trabajando en un plan alternativo de transporte extraordinario para los viajeros afectados que consideren esencial llegar a sus destinos, pero solamente a partir de mañana. Tampoco especifica cómo indemnizará a los afectados. Esto nos conlleva un gasto más hoy, un día aquí, comida, el día de trabajo perdido, eso no nos lo paga nadie. El último balance del accidente ferroviario ocurrido ayer en la localidad de Adamuz, al norte de Córdoba, a última hora de este domingo, deja por el momento provisionalmente un balance de 39 muertos, 152 heridos, de entre los cuales 5 de ellos están muy graves. La gran mayoría se encuentra en el hospital de campaña instalado en las inmediaciones del siniestro, a unos 40 kilómetros al noreste de la capital cordobesa. Por el momento, las causas del siniestro no están claras. Lo que sabemos es que un tren Irio que circulaba desde Málaga, desde la estación de María Zangrano hasta aquí, la estación de Atocha, descarriló en sus 3 últimos vagones, invadiendo la vía contraria. En ese momento, otro tren, un Alvia con destino a Huelva, impactó de lleno contra los vagones, haciendo descarrilar ambos trenes. Javier Íñiguez, desde la estación de Atocha en Madrid, para Euronews.
Miles de personas marcharon el sábado en la capital de Groenlandia, Nuuk, a través de la nieve y el hielo para manifestarse contra el presidente estadounidense Donald Trump y su interés declarado en apoderarse de la isla. Justo cuando terminaban su marcha hacia el consulado estadounidense en condiciones meteorológicas adversas, se conoció la noticia de que Trump había anunciado un arancel del 10% a 8 países europeos que defienden la soberanía de Groenlandia. Trump anunció el sábado que a partir del mes que viene, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, Francia, el Reino Unido y los Países Bajos se enfrentarán a un arancel sobre sus productos exportados que podría aumentar hasta el 25% en junio. El presidente estadounidense afirmó que el arancel se aplicará hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia. Los groenlandeses denunciaron la medida y algunos manifestantes criticaron a Trump por ser arrogante y un gran matón. Trump ha intentado hacerse con el control de esta nación ártica rica en minerales que forma parte del trono danés desde su primer mandato. Tras su regreso a la oficina oval, esas peticiones se intensificaron y cobraron más peso tras la intervención militar estadounidense en Venezuela a principios de este mes, que muchos países consideran una violación del derecho internacional. La Unión Europea podría usar su instrumento anticoerción contra Estados Unidos por la escalada de tensión en Groenlandia. La respuesta europea contra la amenaza arancelaria del presidente Donald Trump, también conocida como bazuca comercial, podría activarse en los próximos días. Emmanuel Macron aboga por utilizar una respuesta contundente y Giorgia Meloni ha advertido a Washington de que castigar económicamente a Europa sería un error. Durante una reunión urgente celebrada el domingo en Bruselas, los líderes de la UE afirmaron que quieren dar prioridad al diálogo y la diplomacia con Estados Unidos. La bazuca comercial o instrumento anticoerción es una poderosa herramienta adoptada en 2023 que permite a la UE castigar a los países hostiles que ejercen chantaje económico y limita las licencias comerciales, cerrando el acceso al mercado único. La UE podría reactivar un paquete de represalias por valor de 93.000 millones de euros dirigido a los productos estadounidenses si Trump cumple su amenaza de imponer un arancel adicional del 10% a 8 países europeos. El Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega y Suecia han emitido una declaración conjunta en la que afirman que las amenazas de Trump a Groenlandia suponen un riesgo de peligrosa espiral y socavan las relaciones transatlánticas. Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega y Suecia han emitido una declaración conjunta en la que afirman que la amenaza de Trump sobre Groenlandia corre el riesgo de provocar una peligrosa espiral descendente y socavar las relaciones transatlánticas. Los miembros de la OTAN se solidarizan con el Reino de Dinamarca y están dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial. Giorgia Meloni describió la medida como un error y la alta representante exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha dicho a través de sus redes sociales que China y Rusia deben estar disfrutando al máximo, porque ellos son los que se benefician de las divisiones entre aliados. Pedro Sánchez ha afirmado que una invasión estadounidense de Groenlandia convertiría a Putin en el hombre más feliz del mundo. Cualquier acción militar de Estados Unidos con Dinamarca dañaría a la OTAN y legitimaría la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los líderes europeos darán una respuesta unida después de que Trump amenace con imponer nuevos aranceles hasta que Dinamarca acceda a vender Groenlandia. El ejército sirio avanza hacia las zonas controladas por los kurdos. Han tomado importantes yacimientos en el este del país. Las fuerzas del gobierno han recuperado gran parte del norte y este de Siria, expulsando a los kurdos de áreas que habían controlado durante más de 10 años. Entre los lugares recuperados está la ciudad de Tafka, los embalses de agua cercanos y los principales yacimientos petrolíferos de Omar, así como el yacimiento de gas natural de Konoko. Pese a los acuerdos en marzo de 2025 para integrar a las fuerzas kurdas en el Estado, las negociaciones se estancaron y el conflicto se intensificó.
Las fuerzas democráticas sirias volaron 2 puentes sobre el Éufrates cerca de Raqqa para frenar el avance del ejército. Hubo combates en pozos petroleros y puntos estratégicos del río, mientras las fuerzas kurdas se replegaron al este del Éufrates. Al mismo tiempo se intentó reducir las tensiones entre las SDF y Damasco. Según líderes kurdos, la reunión abordó los últimos hechos militares y políticos y destacó que la paz y la estabilidad solo son posibles mediante el diálogo y el entendimiento mutuo. El canciller alemán Friedrich Merz da la bienvenida al presidente interino sirio Ahmed al-Shara, un dictador, como lo llama Ali Ertan Toprak. Toprak es el presidente federal de la comunidad kurda y preferiría ver al-Shara esposado antes que estrechándole la mano. Innerhalb von Syrien sind jetzt wieder 150.000 kurdische Zivilisten auf der Flucht. An unterschiedlichen Minderheitsgruppen gab es seit der Machtübernahme Massaker. Die sind alle dokumentiert von unterschiedlichen Menschenrechtsvereinen und Gruppen. Al-Shara möchte dort eine sunnitisch-islamistische Herrschaft errichten. Al-Shara, que anteriormente era combatiente de Al-Qaeda, lleva poco más de un año en el poder en Siria y desde entonces los kurdos han denunciado opresión y expulsiones. Alrededor de 2,5 millones de ellos viven en Siria. Otras minorías, como los alauitas, los cristianos y los yazidíes, también hablan de violencia y masacres. Überall sind dschihadistische Gruppen unterwegs, die diese Menschen abschlachten, umbringen und das auch noch offen zelebrieren, das offen feiern. Also sie machen das ja nicht mal versteckt, aber der Westen macht wieder einmal den Fehler, dass sie sich auf einen Islamisten einlässt. Para hacer oír su voz, Toprak quiere manifestarse contra la visita junto con otras 10.000 personas que comparten su opinión. Hasta ahora, el gobierno alemán no ha comentado sus acusaciones. Für Friedrich Merz geht es bei dem Treffen um etwas anderes, um die Rückführung syrischer Flüchtlinge. Aus seiner CDU hat er dafür relativ viel Unterstützung, doch beim Koalitionspartner der SPD sieht das anders aus. Der nächste Regierungsstreit scheint vorprogrammiert. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews. Un vídeo que se ha hecho viral en los últimos días ha provocado un auténtico terremoto político en Chipre. Fact Check Cyprus, el Centro contra la Desinformación del país, ha asumido su investigación. Οι μέχρι στιγμής τεχνικοί έλεγχοι δεν έχουν δείξει εμφανή σημάδια παραγωγής ή τροποποίησης από τεχνητή νοημοσύνη στα πλάνα, στα σημεία στα οποία μιλούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν βλέπουμε δηλαδή να έχει τροποποιηθεί η φωνή τους ή η εικόνα τους. Όμως βλέπουμε ξεκάθαρα μεγάλες ενδείξεις τεχνητής νοημοσύνης στην φωνή της αφηγήτριας, την αγγλική φωνή της αφηγήτριας, και στα σημεία που μιλούν οι φερόμενοι επενδυτές, αυτοί που έκαναν την παγίδευση δηλαδή, εκεί βλέπουμε υπάρχει τροποποίηση, παραμόρφωση. Pero ¿quién es la ahora infame Emily Thompson que publicó el vídeo? Ο λογαριασμός αυτός δημιουργήθηκε το 2022 και έχει μια δραστηριότητα που δεν μας δείχνει σημάδια ότι είναι αυθεντικός. Ένας από τους λόγους που θεωρούμε ότι είναι με μεγάλη πιθανότητα ψηφιακή μαριονέτα είναι ότι το 23 και το 24 έχει αναρτήσει κείμενο δικό της, μικρό κείμενο, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι αντιγραφή, copy-paste, που υποδηλώνει ένα βαθμό αυτοματοποίησης. Διαβάζοντας αναρτήσεις από το 23 και το 24, καταλαβαίνεις ότι είναι πιο προ-κρεμλινική. Τα άρθρα της στο Thinking Conservative είναι ξεκάθαρα υπέρ Κρεμλίνου, ενώ σε άλλα περιοδικά, όπως είπα πριν, είναι ουδέτερη. Η αμφισημία υποδηλώνει πάγιες τακτικές παραπληροφόρησης που έχουμε δει σε καμπάνιες του Κρεμλίνου. Los expertos ya tienen las primeras conclusiones sobre los aspectos técnicos del vídeo. Ανεξάρτητα από την ουσία των αποκαλύψεων που προκύπτουν από αυτό το βίντεο, θεωρώ ότι ο τρόπος που έγινε η ανάρτηση και η μυστικότητα και η αδιαφάνεια πίσω από αυτό υποδηλώνει μία παρέμβαση από είτε μεγάλα κρατικά συμφέροντα είτε από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Μοιράζεται αρκετά στοιχεία με καμπάνιες επιρροής, με καμπάνιες που έχουν σκοπό να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση.
Comisión Europea, señora Ursula von der Leyen. Tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea ha firmado finalmente un importante acuerdo comercial con los países del Mercosur de Sudamérica. Entre ellos se encuentran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo creará una zona de libre comercio de aproximadamente 700 millones de personas, eliminando gradualmente alrededor del 90% de los aranceles en los sectores industrial, de servicios y agrícola. El Mercosur y la Unión Europea. We choose fair trade over tariffs. We choose a productive, long-term partnership over isolation. Los partidarios del acuerdo, como Alemania y España, argumentan que la Unión Europea necesita nuevas relaciones comerciales alejadas de Estados Unidos y China. Los detractores, como Francia, afirman que el acuerdo amenaza a los agricultores europeos al exponerlos a la competencia desleal de las importaciones latinoamericanas. El socialista António José Seguro lidera las elecciones presidenciales en Portugal, según las encuestas a pie de urna. Según los datos preliminares, su partido obtendría entre el 30 y el 35% del total de votos, seguidos por André Ventura, del partido de extrema derecha Chega, y Joao Cotrim, del partido Iniciativa Liberal, quienes parecen tener opciones de asegurar el crucial segundo lugar. Se espera que Luis Márquez Méndez, del gobernante Partido Popular Europeo de centro-derecha, consiga solo entre el 8 y el 11% de los votos totales. Se estima una participación del 57 al 63%, un nuevo récord para Portugal. Si ningún candidato logra el 50% de los votos, los dos primeros pasarán a una segunda vuelta el 8 de febrero. Valor sentimental, un drama sobre un cineasta y sus hijas con las que no tiene relación, fue la comidilla de la noche en los premios del cine europeo de este año. Le siguió de cerca Sirat, un viaje existencial por la carretera que cuenta la historia de un padre dispuesto a aventurarse en el desierto marroquí para encontrar a su hija. El premio al mejor documental europeo fue para Fiume o Morte, de Igor Vesinovic, en el que el cineasta croata pidió a su ciudad natal recrear los 16 meses de ocupación por parte del dandy protofascista Gabriele D'Annunzio en 1919. In 90 cities, 55,000. Joachim Trier's Sentimental Value has swept the board here in Berlin for the European Film Awards, winning the coveted Best European Film and several other prizes, including Acting Awards, Best Director and Best Screenplay. The film now cements itself as the Europe's frontrunner for the Oscars come March. Elsewhere, Olivia Lach's Sirat has won several awards, and the main surprise of the evening is Jafar Panahi's Palme d'Or winner. It was just an accident, going home empty-handed. The Iranian filmmaker did take to the stage to open the ceremony tonight in Berlin, delivering a politically charged speech in which he denounces the atrocities committed in Iran. He said, "Silence in times of darkness is not neutrality. Silence is participation in darkness." For Euronews Culture, David Moricond in Berlin. ¿Cuál es la situación actual de las repatriaciones de inmigrantes en la UE? Las últimas cifras de Eurostat muestran que las repatriaciones de inmigrantes están aumentando en todo el bloque. En el tercer trimestre de 2025, casi 42.000 ciudadanos no pertenecientes a la UE fueron repatriados a sus países de origen. Esto supone un aumento de casi el 20% en comparación con el mismo periodo de 2024. La gran mayoría abandonó la Unión Europea, mientras que cerca del 18% de estas devoluciones se realizaron a otros países de la UE. Alemania parece adoptar un enfoque más firme que otros países. A lo largo de un año, triplicó el número de expulsiones hasta alcanzar casi 12.000 en el tercer trimestre, superando a Francia. Bélgica parece estar tomando una dirección similar, con repatriaciones que casi se duplican entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, existe una diferencia significativa entre el número de órdenes de repatriación emitidas por los Estados miembros y las que finalmente se llevan a cabo, alrededor del 36% del total.
Francia emitió el mayor número de órdenes, casi 34.000, pero solo ejecutó el 14% de ellas, una tasa similar a la de Grecia y España. Esta diferencia se explica por varios factores. En algunos casos, las autoridades no pueden determinar el país de origen del inmigrante. En otros, los retornos pueden retrasarse o suspenderse por motivos de salud o porque se trata de un menor no acompañado. Is Ursula von der Leyen also increasing her own salary? A video recently shared on Instagram claims that European Commission President Ursula von der Leyen is automatically increasing her own salary. The claim has resurfaced on social media after being relayed by far-right political figures, including former MEP Florian Philippot, who quoted an article published by the German newspaper Bild. In an article from March 2025, Bild reports that EU officials have received their 7th pay raise in 3 years. According to publicly available data published by Eurlex, it is true that the salaries of EU officials increased between 2020 and 2025. But these increases are not the result of a personal decision by Ursula von der Leyen. They are based on an automatic salary adjustment mechanism adopted in 2013 by the European Parliament and EU member states. EU staff salaries are updated annually using a formula calculated by Eurostat. This formula reflects changes in the purchasing power of national civil servants across EU countries. For example, if the Belgian government increases or decreases the purchasing power of its civil servants, the salaries of EU officials working in Belgium follow the same trend. Looking specifically at Ursula von der Leyen's salary, it is accurate to say that her monthly salary rose from around €28,400 in 2020 to approximately €35,800 today. Another claim often heard is that EU officials do not pay taxes. This is partly misleading. EU officials do not pay national income tax, but they are subject to EU taxes. A Commission spokesperson told theCUBE that it has absolutely no such thing as self-raising salaries. It added that administrative savings between 2004 and 2025 led to an 11.9% drop in EU staff's real purchasing power due to staff regulation reforms and salary adjustment cuts. Hasta aquí el informativo de este lunes. Ya saben que les ofrecemos toda la información con las últimas novedades del brutal accidente en nuestra web. Gracias por todos los me gusta que nos dejan. Les dejamos con el tiempo y con el no comen del día, en el que verán cómo fueron las labores de rescate durante la noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.